La palabra, por eso también nos trae a este lugar. Realmente por su misericordia es que podemos avanzar confiados en la palabra. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 330. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada, mis vendas ya esté. Oh, cúbralo un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tientes Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor,
quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Es la segunda y tercera estrofa del himno 333, Alcancé salvación. Y es que en Jesucristo hemos encontrado la verdadera salvación, solamente por su gracia y por su amor. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 331. Himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas más siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, al Señor sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duda lid nos sostendrán y triunfaremos. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las promesas de nuestro Señor, que muriendo en la cruz nos prometió que por su sangre preciosa íbamos a volver hacia el Señor. Realmente en esa sangre preciosa podemos tener la certeza y la fe de que por Jesucristo podemos volver hacia el Señor. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden compartir, transmitir, dar algún comentario, y de esta manera se difunde también el Evangelio hacia aquellos que están en otros lugares. Y también aquellos que sintonizan Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo la palabra, el Evangelio, a través de los diferentes siervos, ¿no?, que podemos escuchar la palabra. Solamente con el alimento podemos crecer, podemos avanzar. Por eso muy necesario es recibir el alimento espiritual para crecer en nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 332. Himno 332. Confío yo en Cristo. Confío yo en Cristo, quien en la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloria yo, con sangre tan valiosa mis
esclava él, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venida a ti me invitas y a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. Sí, realmente por la sangre de Jesucristo somos libres de toda culpa. Por Jesucristo hemos recibido la salvación. Y mirando a Él podemos avanzar y dar testimonio de aquello que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a dar paso esta mañana al presentador que también nos va a dirigir. También recordamos a los hermanos que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración. Así los que están al lado pueden escuchar con atención y diligentemente. También si tienen alguna actividad o algo que hacer en este momento, pueden realizarlo. Lo más importante es poder recibir la palabra en nuestros corazones y esa palabra realmente da esperanza a nosotros y también a aquellos que compartimos. Sí, vamos a dar paso al presentador esta mañana, hermano Willy Ríos, el cual nos va a dirigir. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Y por la gracia de Dios, ¿no? Nosotros una vez más estamos aquí en la iglesia. Sí, para empezar el culto de esta mañana, del día domingo, vamos a invitar para que nos pueda orar al hermano Fortunato Yujra para el culto de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, reunirnos en su iglesia para escuchar su palabra. También, Señor, te pido los hermanos que aún no llegan, Señor, usted mismo puede traerlo, para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre. También escuchar tu palabra a través del siervo, Señor. Usted nos dio una iglesia, un siervo. A través de él podemos escuchar su palabra y crecer en vida espiritual, Padre. Te agradezco, Señor, también, Señor, por las actividades de la iglesia que hay, Señor, este tiempo. Señor, CLF 21-22 de enero, Señor, con los pastores. También, Señor, denos ese corazón para hacerlo, Padre. Invitar a los pastores también. Denos esa gracia, Señor. Todos los hermanos tener ese mismo corazón, Padre. También, Señor, te pido por los jóvenes de la iglesia, también los que viven en la iglesia, también, Señor. Usted denos esa gracia. Hasta ahora usted cuida sus vidas, sus corazones de ellos, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor. Hoy día también, Señor, denos para escuchar su palabra, Señor, a través del siervo. Nosotros queremos recibir tu promesa, Padre.
También en esta semana ha habido, Señor, celefes. También, Señor, usted, todas las cosas usted hizo, Señor, en las iglesias, los pastores que escucharon su evangelio, Padre. Muchos se pusieron de tener ese corazón, Señor, de agradecimiento, con ese gozo que recibían, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos por este tiempo. Todo esto, Señor, te lo pido, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, el día de ayer nosotros tuvimos CLF en el Alto, ¿no? El área 6. Por la gracia de Dios, también pastores llegaron, ¿no? Llegaron. Entonces, el único fin de Dios es que nosotros podamos invitar a los pastores que puedan escuchar, ¿no? También líderes, también maestros puedan recibir la salvación. Ese corazón tiene que tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces también durante este tiempo se está preparando para la llegada de los pastores, ¿no? Entonces es muy importante también CLF, seminario, también va a entrar a las cárceles, ¿no? También tiene conversación con el presidente, los pastores, ¿verdad? Entonces la iglesia nos pidió a cada uno de nosotros ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Orar, cada uno de nosotros. ¿Y oraron ustedes? Sí, unos cuantos. Sí, todos tenemos que orar, ¿verdad? Sí, todos tenemos que orar Es muy importante que nosotros podamos estar junto con la iglesia, apoyado, ¿no? Al corazón del siervo. Entonces, en esta mañana también, ¿no? Vamos a invitar al seminarista Roberto Apaza para que nos pueda dar testimonio, ¿no? Cómo está viviendo él durante este tiempo, cómo Dios está trabajando en su vida. Pase, seminarista. Muy buenos días, hermanos, pastores. Esta mañana, pastor me decía, testifique. Y siempre para mí es una lucha, ¿no? Salir aquí adelante. Y yo soy de la iglesia de Caranaví y actualmente estoy, ¿no? Como preseminarista, estoy viviendo en la iglesia. Y yo esta mañana quiero testificar, ¿no? Cómo Dios me ha salvado primeramente, ¿no? Yo recibí la salvación el año 2017 a través de la radio Jerusalén, ¿no? Un día estaba escuchando, ¿no? Al pastor Daniel Ho y una palabra del pastor me chocaba, ¿no? Él decía, Dios no perdona por pedir perdón, decía, ¿no? Entonces esa palabra a mi corazón me chocó, ¿no? Entonces yo me preguntaba, entonces, ¿cuál es la manera en que Dios me puede perdonar, ¿no? Porque yo hasta ese momento, como la mayoría, ¿no? Entendía también que mis pecados tenían que ser perdonados cuando yo me confesaba mis pecados, cuando pedía perdón. Pero el pastor hablaba totalmente diferente, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿cuál es la manera en que Dios me va a perdonar entonces, ¿no? Y el pastor citaba, ¿no? Romanos 6:23, donde dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, dice, ¿no? La paga del pecado no es pedir perdón, decía, ¿no? El pastor Daniel Ho. Entonces yo ese momento pude tomar conciencia, ¿no? De lo que yo tanto desde niño había escuchado, ¿no? A los cristianos decir que Jesucristo ha muerto para pagar nuestros pecados, ¿no? Yo sabía de memoria que Jesucristo había muerto para pagar nuestros pecados, ¿no? Pero yo no entendía, ¿no? Y como no entendía, tampoco creía. Pero ese momento yo pude entender, ¿no? Pude tomar conciencia. De verdad, está hablando de Jesucristo, no ese versículo. La paga del pecado es muerte. Él murió para pagar mis pecados, ¿no? Y
luego pude entender, ¿no? ¿Por qué esta iglesia dice que no tenemos pecado, ¿no? Somos limpios, somos justos. Y pastor mucho más explicaba, ¿no? Y citaba también San Juan 1:29, ¿no? Donde dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y con ese versículo mucho más yo podía confirmar, ¿no? Mi salvación. De verdad, yo ya no tengo pecado, ¿no? Ya soy perdonado, ya soy justo, ya soy limpio, ¿no? Ya soy perfecto. Con el pasar del tiempo yo podía entender mucho más la Biblia, ¿no? Y luego Dios trabajó mucho en mi vida, ¿no? De una manera milagrosa, ¿no? Porque yo durante 4 años escuchaba la radio, pero no me congregaba, ¿no? ¿Cómo puede ser así una persona durante 4 años puede estar sin congregarse, ¿no? Después de recibir la salvación? Pero yo jamás había participado, ¿no? En una denominación, en una iglesia, nunca, ¿no? Y yo tenía mucho prejuicio, ¿no? Y además yo soy una persona como muy cerrada, ¿no? Muy tímida, así, ¿no? Mucho prejuicio, mucho miedo en mi corazón. Durante 4 años, pero yo escuchaba la radio, ¿no? Todos los días yo escuchaba las prédicas, ¿no? De la radio Jerusalén. Y yo sabía mucho, ¿no? De la Biblia, de lo que la iglesia enseña, ¿no? Luego, por fin, después de 4 años, yo pude congregarme, ¿no? Y llegando a la iglesia, yo recuerdo un diácono Genaro estaba en la puerta, ¿no? Primero yo fui a la iglesia, pero yo no pude encontrar, ¿no? Esa iglesia. Y un día así me fui sin encontrar esa iglesia, ¿no? La iglesia Buenas Nuevas de Caranavi, ¿no? Me fui triste, pero otro día volví, ¿no? Ese día pude encontrar, estaba diácono Genaro, ¿no? Y luego también me invitaba a pasar. Yo fui muy temprano, ¿no? Ellos recién habían estado desayunando, ¿no? Y pastor evangelista Adán Paco estaba en ese momento, ¿no? En la iglesia de Caranavi. Y me invitaba, ¿no? A desayunar. Ese momento yo me sentía como el hijo de Jonathan, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de Jonathan? Mefiboset, ¿no? Cuando a Mefiboset, David, el rey, le invitaba, ¿no? A la mesa a comer con él, ¿no? Así yo me sentía, ¿no? Como Mefiboset. Y podía estar muy agradecido. Luego, ¿cuál era mi problema después de llegar a la iglesia? Era la vida de creencia, ¿no? Yo no podía. En ese momento yo decía, yo no puedo entender, ¿no? Lo que pastor habla, lo que evangelista habla, ¿no? Y tenía mucho sufrimiento en mi corazón porque yo también quería, ¿no? Tener dinero, comprarme algo, ¿no? Muchas cosas, pero viendo mi situación era totalmente contraria, ¿no? Yo no pude o sea, concretar lo que yo quería, ¿no? Era todo lo contrario, todo me iba mal, ¿no? Pero ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué si yo hoy tengo un padre? Y yo pensaba, no, porque yo no tengo fe, porque yo no creo en Dios, por eso yo así sufro, porque me va mal económicamente. Ya ni siquiera puedo comprarme ropa, ni siquiera puedo comprarme un celular, así, ¿no? Y yo no, ¿por qué yo no puedo entender tal vez la vida de fe? No puedo entender, yo me preguntaba, ¿no? Y me hacía sufrir mucho. Y un día le preguntaba, decidí, ¿no? Tener comunión con el evangelista. Y porque ya no podía más, ¿no? Con mi corazón muy oscuro, ¿no? Yo veía que muchos tenían comunión con el evangelista, pero yo ese tiempo yo todavía no entendía qué es la comunión, todo eso, ¿no? Pero me decidí, ¿no? a tener comunión con el evangelista y yo dije una cosa, ¿no? A partir de este momento yo quiero que el siervo de Dios me guíe, ¿no?
yo voy a hacer todo lo que Él me diga. Así, ¿no? Con esa idea yo fui a hablar con el evangelista, ¿no? Pero el evangelista lo primero que me dice es, cuando le conté toda mi situación, él me dice, ¿no? Hermano, yo creo que usted tiene que entrar al seminario, me dice, ¿no? Y ese momento para mí era como me sentía como desahuciado, ¿no? Como cuando el médico a uno le desahucia, ¿no? Usted ya, por ejemplo, tiene cáncer, ya le queda unos cuantos días más de vida. Así yo me sentía, ¿no? Y le reclamaba a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios a mí, no? Porque 4 años yo escuchaba, ¿no? Y sabía algo de lo que es el seminario, ¿no? Y yo pensaba, jamás puedo vivir esa vida. ¿Cómo vivirán esa vida, no? Por eso yo le reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué Dios a mí? Y desde ese momento, ¿no? Llegando a mi casa, yo sufría mucho porque yo tengo el pariente más cercano es mi madre, ¿no? Y como todo hijo, siempre el ser más querido es su madre, ¿no? Llegando a mi casa yo lloraba mucho al escuchar, ¿no? este llamado del evangelista, ¿no? Y veía todo oscuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi madre? ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué va a ser de mis cosas? Tal como uno sentiría, ¿no? Cuando está desahuciado, ¿no? Así yo sentía, ¿no? Mucho me dolía en mi corazón, ¿no? Pero desde ese momento como que me molestaba, ¿no? Este llamado del evangelista, ¿no? Y yo tardé durante 3 años para llegar aquí, ¿no? Para estar aquí viviendo en la iglesia. Porque mi corazón no se decidía, ¿no? Luego se cambió, ¿no? De siervo, vino Pastor David. Y yo pensé que ya el evangelista se fue, el nuevo siervo ya se va a olvidar de este llamado, así yo pensaba, ¿no? Por una parte estoy bien, ¿no? Por otra parte me molestaba, ¿no? Pero de repente Pastor David también me decía, no, hermano, ¿usted nunca pensó entrar al seminario? Así me preguntaban. Porque hasta ese momento yo ocultaba lo que el evangelista Adán me decía, ¿no? Pero cuando él me dijo que usted nunca pensó entrar al seminario, ese momento yo le conté todo lo que el evangelista Adán me había dicho, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, Pastor David, mucho más a mí me impulsaba, me molestaba, ¿no? Con eso, incluso delante de la iglesia, delante, ¿no? En el púlpito a mí me llamaban, así, ¿no? En cada culto, así, como me mencionaba siempre, ¿no? Y mucho más en mi corazón había la lucha, ¿no? Y yo decía, ¿qué va a ser, Señor, de mi vida? Yo no quiero vivir esa vida, ¿no? Yo no creo que pueda vivir esa vida. Pero yo solo le pedía a Dios, no, usted nomás, Señor, va a ordenar mi vida, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que finalmente hace 3 meses llegué a la iglesia y hoy estoy aquí, ¿no? Y aunque humanamente nadie me considera, ni yo mismo, ¿no? Yo peor, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser un seminarista así, no? Y tal vez me alargue mucho, hermanos, van a disculpar, ¿no? Hasta aquí voy a testificar. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, en esta mañana, continuando. Sí, nosotros tenemos que dar gracias a Dios todos los días, ¿verdad? Por levantarnos. De verdad, porque este último tiempo Dios me mostró a mí una parte, ¿no? Había una persona muy enferma. Cuando yo fui, habían pedido que yo le visite. Él estaba estable, podía hablar, conversar, podía escuchar la palabra de Dios.
Pero después, pasando 2 días, 3 días, así él ya estaba, ya no escuchaba, ya no podía hablar. Entonces Dios me mostraba también, ¿no? En esa situación un día estaremos nosotros. Entonces todos los días nosotros tenemos que decir, pastor decía, ¿no? Que tenemos que dar gracias a Dios por hacer pis. ¿Sí o no? Eso es verdad. Porque este señor, cuando yo fui a visitar la primera vez estaba normal, y después la segunda vez, después de 3 días fui, él ya no podía hacer pis. No hacía pis ya. Entonces, ¿qué ocasiona? Sí o sí tiene que hacer pis una persona. Entonces nosotros también, ¿no? Por hacer pis tenemos que dar gracias a Dios, ¿sí o no? Pastor así anunciaba, por hacer pis tengo que dar gracias, así muchos pueden decir, ¿no? De verdad, si Dios nos permite, nosotros podemos hacer pis. Si no, estamos como esa persona, ¿no? Muy mal, muy delicado. Por eso ahora esta persona también, yo comentaba acerca de esa parte, al pastor acerca de esta persona que está así, es el padre de una hermana que estaba llegando a la iglesia. La hermana se apartó de la iglesia y está un poco alejada. Su padre, ella sufre, ¿no? Dice, fue al médico, le llevaron al hospital, el hospital le dijo, ya no podemos hacer nada. Esta persona está mal del hígado, está mal de los riñones, está mal de su pulmón, reventó la bilis dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces está contaminando todo. Le llevaron al hospital, el hospital no quiso, ya dijo, si lo operamos, puede ser que muera. Y si no lo operamos, también va a morir. Así le dijo, ¿no? ¿Cómo si ustedes les dijera así al médico, cómo se sentirían? Por eso, antes que pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios por nuestra vida, por la vida de nuestros familiares, para que reciban la salvación. ¿Amén? Sí, porque esta persona ese día, cuando estaba estable, escuchó el Evangelio. Yo me ponía muy feliz porque compartía el Evangelio acerca de Jesucristo, qué hizo en su vida por cada uno de nosotros. Yo le preguntaba, y cuando compartí el Evangelio que Jesús llevó su pecado, él dijo, no, ¿cómo está tu corazón? Él se levantaba de la cama, ¡limpio! Gritaba así, ¿no? Y yo me sentía muy, muy alegre, porque él entendía el Evangelio. Entonces esa parte muy importante por cada uno de nosotros. Esto me mostraba, ¿no? que yo tengo que compartir a quienes, a mis familiares, a mis conocidos, a todos el Evangelio. ¿Por qué? Ahora esta persona ya no escucha, ya no está así, ni está moviéndose, pero no escucha nada. Tampoco puede hablar ya. Entonces ya recibió la salvación. Más importante, ¿no? Nosotros también por eso tenemos que compartir el Evangelio, hermanos. Sí, entonces en esta mañana vamos a ver un video, las mejores noticias de la misión Buenas Nuevas de Bolivia. Entonces vamos a pasar, por favor. Talleres de evangelización para líderes de la misión Buenas Nuevas. A lo largo de este año, la misión Buenas Nuevas ha impulsado un ciclo continuo de talleres de evangelización desde su sede principal. Líderes de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro y Riberalta se han unido en un solo espíritu para trabajar en la visión de Dios para la Iglesia. Estas jornadas de formación se desarrollaron de manera presencial y virtual simultáneamente, conectando a más de 90 guías. El enfoque principal ha sido fortalecer las capacidades ministeriales y el liderazgo espiritual de cada participante. Durante estos encuentros, se enfatizó que el servicio a Dios no debe depender únicamente de la capacidad humana o del talento personal.
El verdadero liderazgo nace de un corazón humilde, que se mantiene dispuesto y lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Gran campaña evangelística en Bolivia. Gira de seminarios bíblicos y CLF. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, el pastor Andrés Lim, director general de Misión Buenas Nuevas Bolivia, junto a los ministros, recorrió el territorio nacional en una gira evangelística que alcanzó a más de 1000 personas con la palabra de Dios. Tras un largo tiempo sin poder realizar encuentros presenciales en las distintas sedes, este año se preparó el Congreso de Líderes Cristianos, reuniendo a más de 200 pastores y líderes decididos a fortalecer su crecimiento espiritual. Cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, esta gira se enfocó en llevar el mensaje de salvación y que siga extendiéndose en cada rincón del país. Misión Buenas Nuevas Bolivia, unidos por la palabra. Ceremonia de entrega de certificados a voluntarios. En distintas ciudades del país, como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y muchas otras, se realizó la ceremonia de entrega de certificados a más de 860 voluntarios que participaron en la organización del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025, llevado a cabo en la ciudad de Sucre. Su esfuerzo fue reconocido en áreas clave como logística, prensa, promoción, traducción, protocolo VIP, danza, oficina y redes sociales. Cada uno sirvió con dedicación y alegría en el campamento, donde también se compartió el mensaje del Evangelio durante la preparación. El evento principal estuvo lleno de entusiasmo y esperanza, pues los voluntarios estaban convencidos en su corazón por el precioso Evangelio que llegó a Bolivia. Hoy, muchos de ellos continúan participando en reuniones y actividades organizadas por la Fundación, manteniendo vivo el espíritu de servicio y unidad. Trabajo régimen penitenciario en Bolivia. El área de régimen penitenciario en Bolivia trabaja con un propósito claro: anunciar el Evangelio y llevar esperanza a las personas privadas de libertad, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario. A través de programas de formación en teología y desarrollo del intelecto, más de 390 internos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni y Montero han sido beneficiados, promoviendo una transformación espiritual, personal y social. Durante la gestión se realizaron graduaciones, seminarios bíblicos, bautizos, atención en salud y donaciones. Los resultados son significativos: 120 graduados en teología y educación de la mentalidad, 114 personas que recibieron la salvación y, por primera vez, 42 internos bautizados. Estas acciones muestran que la formación académica es un medio para cumplir la misión principal: anunciar el Evangelio y contribuir a la verdadera transformación del corazón, fortaleciendo la rehabilitación y reinserción dentro del sistema penitenciario boliviano. Campamento de la Familia. La Misión Buenas Nuevas llevó adelante, en las principales iglesias de Bolivia, el Campamento para la Familia, una iniciativa dedicada a fortalecer la unidad del hogar y promover el crecimiento espiritual. Más de 100 familias bolivianas participaron en actividades que incluyeron juegos recreativos, una noche de cine, reuniones grupales, turismo y presentaciones especiales, creando momentos de alegría y comunión. Uno de los instantes más emotivos fue la noche de fogata, donde las familias compartieron la palabra de Dios, reflexiones y experiencias que reafirmaron valores esenciales como el diálogo, la fe y el amor, pilares fundamentales del hogar. Este campamento se consolidó como un espacio de encuentro y convivencia, resaltando el rol central de la familia en la formación espiritual y en la construcción de una sociedad más unida y esperanzadora. Del 27 al 29 de agosto, la Misión Buenas Nuevas Bolivia llevó a cabo el Retiro Nacional de Hermanas Casadas, bajo el lema Hablemos de nuestros corazones. Más de 130 mujeres de distintas regiones se reunieron en la Casa de Retiro Vida Abundante, en Oruro, para reflexionar en la palabra de Dios, fortalecer la comunión y disfrutar de un tiempo de descanso espiritual. La primera jornada estuvo marcada por la bienvenida y la enseñanza del pastor Andrés Lim, quien compartió un mensaje sobre la historia de Tamar, junto a reflexiones bíblicas sobre Ruth y Jehú, resaltando la gracia de Dios y el rol de la mujer en la familia. El segundo día incluyó ejercicios matutinos, momentos de devoción y la conferencia de la misionera Luz Lee, quien animó a vivir con gozo permanente, conforme a 1 Tesalonicenses 5:16.
Las participantes también compartieron tiempos de recreación en las aguas termales de Obrajes, alabanzas y testimonios de gratitud. El retiro concluyó con un almuerzo de despedida, dejando corazones renovados, fe fortalecida y un profundo agradecimiento a Dios por la comunión vivida. Campamento de Cultura, Inglés y Danza. Los días 11 y 12 de febrero, más de 650 universitarios participaron en el Campamento de Cultura, Inglés y Danza, un programa internacional realizado junto a la Universidad Mayor de San Andrés. Este campamento buscó fortalecer las habilidades culturales, académicas y de liderazgo de los jóvenes, ofreciendo academias de inglés, danza, primeros auxilios, conferencias motivacionales y actividades deportivas, que promovieron la formación integral de estudiantes de diversas carreras. El evento contó con la presencia del representante de EAIOAEF Estados Unidos, Magister Terry Henderson, quien compartió un mensaje inspirador: la fe y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar metas y transformar vidas. El Campamento de Cultura, Inglés y Danza se consolida así como una plataforma de referencia para la educación, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural, posicionando a La Paz como un centro internacional de formación para universitarios comprometidos con su crecimiento integral. Visita del pastor Emmanuel Kemp. Del 14 al 16 de octubre, más de 650 personas y alrededor de 200 pastores participaron en el Gran Seminario Bíblico y en el Congreso de Líderes Cristianos CLF, centrado en el estudio del libro de Romanos. El expositor principal fue el pastor Emmanuel Kim, ministro de la Misión Buenas Nuevas Perú, quien compartió el mensaje: Dios es el que justifica. Durante las jornadas, los asistentes recibieron enseñanzas que inspiran fe, esperanza y confianza en la guía divina para enfrentar los desafíos de la vida. El tema central del CLF fue el estudio del libro de Romanos. El pastor Emmanuel Kim destacó la importancia de reconocer la condición del corazón humano, que nada bueno hay en el hombre, y que por las obras de la ley jamás se puede agradar a Dios. Este encuentro dejó como fruto una profunda reflexión sobre la gracia y la justificación, fortaleciendo la fe y el liderazgo cristiano en cada participante. Festival para compartir la felicidad. La Plaza Villarroel de La Paz fue escenario del Festival para compartir la felicidad. Con un mismo corazón, cientos de hermanos de la ciudad se unieron para apoyar la compra de la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y en este esfuerzo se pudo ver la ayuda de Dios en gran magnitud. Más de 2.000 visitantes participaron de una alegre kermés gastronómica, además de una venta de garaje solidaria con prendas y artículos del hogar a precios accesibles. El público disfrutó también de danzas juveniles y presentaciones musicales a cargo del grupo Canto de Esperanza, además de muchas actividades preparadas para los participantes. El evento contó con la presencia del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien destacó el impacto social de la Fundación Internacional de Jóvenes y compartió un almuerzo con el director de la fundación, Andrés Lin. El festival dejó como fruto un ambiente de alegría, unidad y gratitud, compartiendo el evangelio y la felicidad con toda la comunidad. Encuentro Mundial 2025. Bolivia se convirtió en el punto de encuentro de más de 6.000 jóvenes de 12 países en el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario 2025, conmemorando los 200 años de independencia. El pastor Oxu Park visitó Bolivia por tercera vez, y con su llegada, la Misión Buenas Nuevas alcanzó un impacto nacional en evangelización y educación juvenil. El gobierno central y departamental colaboraron en la organización de este evento histórico, que reunió a miles de jóvenes y residentes de la ciudad. El festival, lleno de cultura y energía, inició con la presentación del coro Gracias, seguido de la conferencia magistral del Dr. Oxu Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas y de la Fundación Internacional de Jóvenes, quien inspiró a los asistentes sobre el poder del cambio de mentalidad en la juventud. El encuentro incluyó conciertos de K-pop, dinámicas interactivas y conferencias impactantes, dejando una huella imborrable en todos los participantes. Paralelamente, se celebró el Foro de Líderes Cristianos, CLF, con 750 pastores de 12 países, proclamando el Evangelio del perdón eterno por medio de Jesucristo.
Sí, muchas gracias. Entonces, esta mañana vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos estará interpretando 2 alabanzas. Mi Dios y yo, y el segundo, no hay amigo como Cristo. Adelante, hermanos. Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Muchas gracias. Entonces, en esta mañana, la parte más importante, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero antes de invitar al pastor, todos los hermanos pueden poner su celular en modo de vibrador. También algunos hermanos puedan apagar si es necesario. Entonces, para poder no interrumpir en la palabra del Señor. Vamos a invitar al pastor Andrés Lin para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Pastor, adelante. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Y esta mañana vamos a ver primero el libro de Éxodo, capítulo 27. El libro de Éxodo, capítulo 27. Desde el versículo 9 voy a leer, hermanos. Ya, todos se encontraron, hermanos. Voy a leer, hermanos. Y asimismo harás el atrio del tabernáculo, y al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y sus columnas 10, con sus 10 y basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente
al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul y púrpura, y carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino o torcido y sus basas de bronce. Y todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas. Y todas las estacas del atrio serán de bronce. Hasta el versículo 19, ¿no? Nosotros hemos leído. Aquí está, también puede proyectarnos ese de atrio del tabernáculo. ¿Hay? Tal vez ahí, preparó. Sí. Ayer también en una iglesia alfarero en Alto compartimos, ¿no? Sobre justo el nuevo nacimiento, sí, por eso nosotros compartimos, ¿no? Sobre de atrio de tabernáculo. Entonces esta mañana también poco mostrando queremos explicar, luego queremos compartir esa parte. Éxodo capítulo 27, ¿no? Atrio de tabernáculos. Está listo, ¿no? Sí, ok, puede proyectar, ¿no? Ese de atrio de tabernáculo. Sí, que se ve bien, ¿no? Entonces, según y como ayer, ¿no? Poco mostramos, ¿no? Hasta la puerta, también todo, ¿no? Puede buscar, disculpe, ¿no? No avisé con tiempo. Entonces aquí mirando, la puerta está ¿verdad? ¿No? Sí, la puerta está ¿en dónde? ¿No? Oriente, ¿verdad? ¿No? Sí, del oriente. Luego entrando adentro, por la puerta entrando hacia occidente. Entonces primero entrando, pasando la puerta de tabernáculo, primero ¿qué se ve, hermanos? El altar de holocausto, luego fuente de bronce, luego lugar santo, luego lugar santísimo. En el lugar santísimo hay el arca de Dios, ¿no? Por eso occidente. Luego abajo es sur, ¿no? Luego arriba es norte, así está explicando. Entonces, ese de parte del norte es 100 codos, ¿no? 100 codos, luego ahí levantar la columna. Entonces, en 100 codos, 20 columnas entra, ¿no? En la parte del norte. Luego, y abajo en la parte del sur también, 100 codos. Luego, 20 columnas. Y luego, oriente, occidente también, 50 codos. Luego, cada 50 codos, 10 columnas. Entonces, total, 60 columnas entra, 60 columnas, ¿sí? No es necesario contar, hermano, ¿no? 60 es cabalito, correcto. Y luego, entonces, ¿dónde entra a oriente? Hay poco especial, y entonces, aquí también así está dividiendo, separando, ¿no? El atrio de tabernáculos.
Por ese atrio de tabernáculo separando, ¿no? Y afuera y adentro. Por eso adentro solo puede entrar, estar limpio, ¿no? Justo y santos. Cuando entra, cuando tiene mancha, defectos, y va a matar, va a morir todo adentro. Entonces afuera solo puede quedarse suciedad, inmundos y los pecados afuera. Entonces, ¿cómo se divide? El muro de atrio de tabernáculo, eso se divide. Aunque parece que es lo mismo, ¿verdad? ¿No? Si en el desierto solo construyó el tabernáculo, pero a través de ese atrio de tabernáculo se divide. Dentro del tabernáculo, que es limpio, santo, justo. Y poquito de inmundicia entra directo y muere, mata a Dios, porque dentro está Dios. Dios es santo, limpio, justo. Por eso afuera puede estar afuera los pecadores, suciedades, inmundicia, manchas hacia afuera. Entonces, ¿qué materiales eso divide, hermanos? Ahora está explicando qué materiales divide eso. Por el muro de norte 100 codos, sur también 100 codos, oriental, occidental también, ¿no? 50 codos y luego así está cerrado por una material, una tienda, no, una cortina, lino torcido. Está bien, ¿no? Así está encerrado. Luego, entonces, la altura de este muro es 5 codos. 5 codos, ¿cuántos centímetros? Un codo es casi 50 centímetros, ¿no? Entonces, multiplica 5 codos, 2 metros 50 centímetros. ¿Usted cuánto estatura tiene? ¿Alcanza 2 metros? O nadie, somos bajitos todos, ¿cierto? Entonces no puede ver adentro, muy alto, tampoco puede entrar. ¿Tiene otra imagen? La puerta. Sí. Entonces aquí ven, ¿no? La puerta. Entonces aquí todo ese cortina es lino torcido. Pero único lugar, la entrada a la puerta, es diferente. 4 hilos, 4 materiales. Primero leyendo la Biblia, ¿no? Azul, púrpura y carmesí. Luego último hilo, ¿qué es? Lino torcido. Así 4 materiales y hizo la puerta. Por eso diferentes colores, ¿no? Que sepa todo el mundo rápido conoce dónde es la puerta, dónde es la entrada. Entonces, ¿por qué así la puerta nomás diferentes colores? Para que conozca, ¿verdad? ¿No? Ya usted también mirando dónde es la puerta, dónde es entrada. ¿Se puede distinguir? Fácilmente, ¿verdad? ¿No? Se nota, es muy fácil. Aunque el niño también cuando ve, acá no sabe nada de tabernáculo, pero aquí es la entrada, ¿sí? Fácilmente va a saber, los niños también. ¿Sí? Entonces, igual. Cuando Jesucristo este mundo vino, todo el mundo sabía. ¿Sí? Él es hijo de Dios, porque es diferente. La vida muy diferente que nosotros. Aunque nosotros mintimos, cometimos pecado, pero Jesucristo también mintió o cometió pecado. No, jamás. Por eso su vida muy diferente. Por eso San Juan capítulo 15 leyendo Jesús dijo, ¿no? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús, ¿qué dice? Yo soy la puerta. Sí, por eso todos entrarán, dice, por mí. ¿Sí? No entra por la puerta, son ladrones. ¿Sí? Malos. Luego hurta, roba, y mata y destruye. Por eso sí o sí debe pasar por la puerta, si es Cristo está hablando. Entonces esa puerta que es, esa puerta sí o sí tiene que pasar es Cristo. A través de Cristo pasando, adentro ya puede estar. Ayer poco también preguntamos a los hermanos, ustedes están adentro y afuera, y pregunté. Entonces no entendieron, parece muy bien mi pregunta. Mi pregunta que es, para estar adentro, ya primeramente debe recibir la salvación, ¿no? No tener pecados, limpios, justos, santos. ¿Por qué?
Dios también santos, justos, limpios. ¿Sí? Entonces no puede estar adentro que decir, ya entendieron la salvación, recibieron la salvación, no tiene pecado. Y luego si está afuera, todavía tiene pecado. Eso yo preguntaba. Entonces, entre ustedes está adentro, entonces todo le gusta estar. ¿En dónde le gusta estar? Todo levanta la mano. Yo estoy adentro, sí, sabemos adentro quiere estar. Pero estar adentro, primeramente, debe pasar. ¿Qué debe pasar? La puerta debe pasar. ¿Sí? No pasa la puerta, otro lado, ¿quién es? Ladrones. ¿Sí? Ustedes cuando entrando a la iglesia, ¿por dónde entraron? ¿Por el techo entraron? Cuando entra por el techo, ladrones malos, para destruir. Todos entraron la puerta. Igual, si Jesucristo es la puerta, dice. Por eso, ayer eso preguntando, la mayoría levantaron. Todo está en adentro, hermanos. Si yo visitando muchos lugares, compartiendo la palabra y preguntando, la mayoría creen en Dios. Luego también congregan, cada uno, ¿no? Diferentes iglesias. Pero cuando preguntando, entonces Señor tiene pecado en su corazón. Cuando esa parte pregunta, responde, ¿cómo responde? Sí, como no, sí, tengo pecado. ¿Quién no tiene pecado? Entonces, si tiene pecado, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Afuera. Pero ellos entienden o no entienden. Porque soy cristiano, soy salvo, congrego a la iglesia, hasta ofrenda, diezmo, alaba al Señor. Ayuna, todo hace. Pero cuando pregunta, ¿usted tiene pecado? Entonces, ¿cómo responde? Tengo pecado. ¿Quién no tiene pecado? Todos son malos, mentirosos. ¿Sí? Entonces, ¿todavía tiene pecado esta persona? Está, ya, ¿sabe, no? ¿En dónde está? Afuera. ¿Sí? Entonces, los que están afuera, ¿sí? ¿Sabe o no sabe adentro? No sabe. No sabe, muchos. Y por eso pastor también dijo, alguna vez pastor decía, parece que estoy enamorado, dice, enamorado. Pensamos que tiene novia, parece, pero estoy enamorado. Dice. ¿Con quién está enamorado? Con Jesucristo, con el Evangelio. Cuando enamora no se ve otra cosa, ¿cierto? Solo ¿qué se ve? Solo su enamoradora, ¿no? Su novia nomás se ve. No se ve otro. Aunque otra señorita más alta, más bonita, pero mi novia nomás se ve más bonita, ¿cierto? Porque enamorado. No sé, pastor, también no podemos entender que cerca, aunque no es cerca, pero mirando la vida de pastor, nosotros no podemos entender. ¿Por qué así tanto quiere vivir de esa manera nosotros, no? Poco descansando, poco durmiendo, poco mirando película, poco también, ¿cierto, no? Flojamente un día, el día de feriado, flojamente todo el día dormir, todo el día mirar película, poco, como toda la vida así puede vivir, dice. Entonces nosotros, ya alguien está obligando, pastor, que viva así. Pastor, algo, ¿cierto? Pero pastor testifica, ¿qué testifica? Feliz, dice, feliz. Sí, seminarista, estoy muy feliz, contento. Yo no quiero vivir así. Aunque felizmente así, ¿no? Pastor dice muy feliz. Esa felicidad no quiero. No quiero. ¿Mi felicidad qué es? Poquito disfrutando carnalmente. Mirando novela. Luego un día flojamente dormir. Luego con mi familia pasear. Luego un día churrasco también come. Así. ¿No desea eso? ¿A usted desea o no desea? Así debería vivir, ¿cierto? ¿No? Esa vida más feliz. No es tan feliz, parece. Para mí esa vida.
Pero pastor, yo veo, temprano se levanta, lee la Biblia, sigue la gente con cola espera, sigue compartir, exhortar, otra vez compartir la palabra. Después vía, no quiero vivir esa vida. Entonces, y pastor dijo, usted no sabe, ¿qué no sabemos nosotros? ¿Qué no sabemos? Pastor recibió la salvación. Los seminarios nosotros recibimos la salvación. ¿Usted también recibió la salvación? ¿A usted también salvos? Oh, pastor, el pastor también salvo recibió la salvación. Pero su vida y luego mi vida diferente. Que yo no quiero vivir así, tan pesadamente. Para mí muy pesado. Pero para pastor, muy feliz, muy liviano, dice esa vida. Luego no entiendo, dice pastor, ¿por qué usted vive así? Dice. No entiendo ustedes, ¿sí? No es pastor, ¿qué sabor tiene en su vida? Así nos preguntaba. Entonces yo respondo, tengo mucho sabor, ¿cierto? Mirar película, fútbol, comer comida, churrasco, luego dormir bien, ¿cierto? Entonces pastor, al revés su vida. Ya, ¿qué quiero hablar, sí, hermanos? Y aquí, para estar adentro, sí o sí tiene que pasar la puerta. ¿Entiende, hermano, no? Pasando la puerta, puerta es Jesucristo, dice. Por la fe, Jesucristo murió por mi pecado. Recibiendo Jesucristo, a Jesucristo murió por mi pecado, ya no hay pecado. Ahí puede entrar, creyendo, aceptando es Cristo, ahí puede entrar. Pero como hablamos, muchas personas, aunque vienen a la iglesia, escuchan la palabra, creen también sirviendo, una manera, ¿cierto? Ofrendando, diezmando, alabando, ayunando, mucha manera sirviendo a Dios. Pero ¿qué dice? Todavía tengo pecado en mi corazón. Entonces esta persona afuera está, ¿cierto? No, esta parte no escuchamos, ¿no? Afuera está. Entonces los que están afuera no conocen, no saben adentro, ¿verdad? ¿No? Adentro. Mucha gente afuera. ¿Dónde? Afuera de la puerta de atrio del tabernáculo. Entonces no sabe muy bien, aunque por la boca puede hablar, creo en Dios, congrego, hasta soy diácono, anciano, hasta pastor puede ser. Pero todavía tiene pecado en el corazón esta persona, si sabe bien o no sabe bien el sabor de Jesucristo. ¿O sabe bien o no sabe bien? ¿Me puede entender esta palabra, el sabor? Sabor hablando, ¿cierto? Sí, como sandía, hermano, sandía. Sí, sabor de sandía está adentro, ¿no? Rompiendo, comer adentro. Pero solamente lamiendo la cáscara afuera, luego rico, dulce, ¿puede ser eso? Aunque hablando, ¿no? Ay, olor rico es sandía, hueles, melones. Luego lamiendo, poco tiene sabor, ¿verdad? ¿No? Qué ricos. Pero esta persona no está sabiendo, conociendo verdaderamente el sabor de sandía. Igual, y viene a la iglesia, hermano, congrega a la iglesia, escucha la palabra. Hasta sirviendo, sacrificando, ¿verdad? ¿No? Pero si no entra adentro, ¿y cómo puede saber el sabor del Señor? Jesucristo todavía no sabe esto, está hablando. Sí, nuestra iglesia también igual, hermanos. Sí, viene a la iglesia, aún entendió el evangelio, la salvación, ¿verdad? ¿No? Pero cuando viene a la iglesia, ¿a dónde se queda? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya termina el culto, rápido quiere salir afuera. ¿Por qué quiere salir? Terminando el culto en la mañana tenemos reunión zonal. Reunión grupal. Los grupos, ¿no? Tercera edad, casado, casada. Terminando, rápido quiere salir. ¿Por qué quiere salir?
Porque afuera en su casa espera oro. Por eso rápido quiere ir. O diferente compromiso, ¿no? Sí, porque ya lamentablemente hoy en día mucha gente viene, congrega a la iglesia, pero no tiene sabor, no conoce bien el corazón del Señor Cristo. Por eso afuera nomás, luego mirando desde lejos a cómo es Dios, cómo es iglesia, a la palabra de Dios, a Jesucristo, aunque habla, pero sus vidas, ¿en dónde más quiere vivir y enfocar? Más en el mundo, ¿sí? Más diversiones, más deseos en el mundo, porque no conoce verdaderamente el sabor de Señor Jesucristo. Es como sandía, saber verdadero sabor de sandía debe comer adentro, ¿verdad? ¿No? Adentro. Solamente el afuera, la cáscara nomás lamiendo, ¿cómo va a entender? Aunque puede hablar rico, dulce, pero no es real, ¿cierto? Igualito, hermano. Muchos que vienen, creen en Dios, vienen a la iglesia, misma manera. Por eso su vida es más busca, ¿dónde es? En el mundo más divertidos, más felices, más así llega satisfacciones. Enamora, en el mundo afuera, ¿verdad? Pero cuando conociendo el amor verdadero, el sabor del Señor Cristo, enamora. ¿Con quién enamora? ¿O es Cristo? Es el Evangelio, ¿sí? Por eso leyendo la historia de los también siervos de Dios, usted también, Martín Lutero, ¿conoce a Martín Lutero? Martín Lutero también igual. Él era sacerdote de la Iglesia Católica. Él también, según su manera, sirvió muy bien sacerdotes, echaba, pero no tenía la salvación. Pero un día encontró a Jesucristo, pasó la puerta, entrando, la puerta podía conocer. Jesucristo, ¿no? Es el Evangelio verdadero. Ya no podía seguir como antes. Dejó sacerdotes, esos, diferentes, los siervos de Dios, cristianos que encontraron a Jesucristo. Verdaderamente, no podías vivir como antes, hermanos, porque no hay más felicidad. Antes, ¿verdad? ¿No? Antes, ¿cómo vivíamos nosotros? Según ese deseo que daba esa carne, ¿cierto? Seguíamos, es feliz, contento, así, la mayoría, todos. Pero cuando encontramos nuestro Señor Cristo, ya nosotros cambiamos. Que es Cristo que nos da su amor, su gracia. Si su guía es más feliz, más bendiciones. Por eso, y cambiamos, hermanos. Y aquí una parte podemos ver, ¿no? Voy a leer Éxodo capítulo 27, el versículo 10. Ya, Éxodo capítulo 27, el versículo 10 voy a leer, aquí leyendo. Ya, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Entonces parte de 20 columnas, ¿cierto? De norte, luego sur. Luego también oriente y occidente, ¿sí? Entonces alrededor de ese atrio de tabernáculo, a través de esa cortina se llama lino torcido, con columnas, como 60 columnas, está el muro, para que no puede pasar ahí muy alto, también para separar, distinguir adentro y afuera, hermanos. Entonces aquí una material, las columnas explica 10, ¿verdad? ¿No? Entonces, sus 20 basas serán de bronce. Aquí explico. Columna puede mostrar aquí, ya está, columna. Las columnas, si tal vez tiene. Columna, eso. ¿Se ve bien, hermano, columna? O tal vez puede especificar otra imagen. Columna que mostró. ¿Otro? ¿No hay más? No hay más, sí. Okay.
hermana seminarista Marlene me envió, ¿no? Eso puede mostrar, ¿sí? Por eso aquí ese dibujo poco explicamos. Otro dibujo entonces, otro dibujo. Aquí más, ¿no? O sea, aquí columna se ve, ¿verdad, no? Entonces, esa columna, ¿sí? Luego de madera, ¿cierto? De madera. Pero en la base, ¿qué material dijo? Y bronce, ¿sí? Bronce. Entonces, para que sea como esa columna, ¿sí? Para que sea como un instrumento de Dios, ¿cierto? En la iglesia, columna, ¿verdad, no? Esa columna, si su base será bronce, así dijo, ¿no? Bronce. Luego sus capiteles arriba, como gora, esta gora, ¿cierto? Gora, ¿no? Puede ser de color plata. Y capiteles, los capiteles, su material, ¿qué es? Será plata. Pero madera no especifica tanto, ¿no? Acá hemos leído, ¿no? Versículo 10, ¿verdad, no? Ya 10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. 11, de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Aquí explica bronce, ¿no? Sus bases, los capiteles de sus columnas y sus molduras de platas. Entonces otros, otra vez, ¿no? Aquí columna. Por eso otras todos explicando sus materiales, la Biblia especifica Dios, ¿verdad? ¿No? Ese material tiene que usar. Aquí se ve bien más, ¿no? O sea, aquí columna, ¿no? Sí. Por eso esa columna y sostiene el muro con una cortina tela de lino torcidos. La base es bronce. Entonces en la iglesia también, hermanos, para que sea columna, sea instrumento de Dios, que no especifica. Algunas personas piensan para que sea un siervo de Dios, un instrumento de Dios que Dios use, ¿no? Y tal vez tiene que estudiar bien, tiene alguna condición, ¿verdad? ¿No? Pero bíblicamente otras cosas todo especificando, pero de madera no especifica, ¿no? Es cierto, hermano, ¿no? Que hay que decir, cualquier hermanos, antes de conocer al Señor Cristo, cualquier hermanos, solamente que es vaciando. ¿Qué haciendo? Vaciando. ¿Qué vaciando? ¿Qué vaciando? Nosotros vacía todos. Como plato vacío, ¿verdad? ¿No? Vacíos, ahí va a llenar. A través de Espíritu de Dios llena. Por eso cuando llegando a la iglesia, aquí también se nota, podemos ver, algunos hermanos como vacío su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Llena por la palabra de Dios. La palabra guía. Pero muchos hermanos lleno llega. ¿Cómo lleno llega? Lleno llega, lleno. ¿Sí? Algunos tienen, ¿sí? Lleno de planes o lleno de fuerza, su propia fuerza. También lleno de rabia, algunos, todo diferente, ¿verdad? ¿No? Algunos muchos conocimientos aquí. Pero aquí Dios, ¿a quién usa? Como igual que columna. Instrumento de ese tabernáculo. Que uno que vacío. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Está bien? Vacío. Por eso algunos hermanos vienen a la iglesia cuando comparten la palabra. Algunos, sí, a verdad, así, a verdad. Pero algunos hermanos, pero no entiendo eso, ¿qué es? ¿Eso qué? ¿Por qué es? ¿Por qué Adán y Eva comió ese árbol, ciencia, bien y del mal? Dios sabiendo por qué hizo. Luego, ¿qué hace? Muchos cuestionan, ¿sí? Porque no se encaja lo que su conocimiento, lo que aprendió.
Pero la palabra dice, cierto, hermanos. Palabra dice. Por eso, para que sea columna, no especifica, dice, madera. Esa columna, ¿verdad? ¿No? Hermanos. Esa columna usa, hermanos. ¿Sí? ¿Qué columna usa? Alguien vacío. ¿Está calor, hermanos? Puede abrir poco ventana, ¿no? Siempre hay, falta oxígeno. Acá. Si puede ayudar, ¿no? Algunos, si puede abrir ventanas. También ahí atrás, ¿no? Está bien, ¿sí? ¿Qué? Porque no, eso no puede. Ese radio es. Por eso, para que sea de columna de ese tabernáculos, no especifica qué materiales, pero su base es qué material es, así luego especificó Dios. Bronce. Y bíblicamente bronce tiene significado, bronce. Ese bronce es juicio. Por eso así cada hermano viene a la iglesia, esa columna, ¿verdad? ¿No? Encima, la base de bronce, así sí o sí. Especificó Dios también que será bronce. Bronce es, significado es el juicio, que quiere decir. Alguna persona viene, congrega a la iglesia. La vida de creencia es encima de que su obra, ¿sí? Yo no tomando cerveza. Yo no hago malas cosas, yo no peleo. Entonces, encima de su obra, levanta columna, ¿sí? Su obra. Luego, cuando buena obra, congrega bien a la iglesia, de mí no sale julco, rabia no sale. Ay, qué bien, Dios está trabajando conmigo. Muy bien, así piensa. Pero de vez en cuando sale julco. Luego sale rabia, Y luego, ¿qué hace entonces esta persona? ¿Qué hace ese hermanos? Sacude. Así. Satanás, tú así viviendo en la iglesia, tú eres salvo. ¿Sí? Tú así Dios puede bendecir. Luego Dios, Satanás, ¿qué hace? Sacude. Por eso encima de esa columna es bronce. Sí o sí. Pero muchos cristianos hermanos, ¿en dónde pone la vida de creencia? Mis obras, también emoción. Cuando se siente muy feliz, contento, ¿verdad? ¿No? Entonces mi vida de creencia también, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve? Feliz. Pero cuando hay muy triste, desesperanza, no hay. Entonces mi vida de creencia también, ¿cómo es? También desesperanza. Así, depende de mis emociones. Todo así, columna sacude. Se cae. Por eso la Biblia explicando, si la base será de bronce. ¿En dónde debe ser? Bronce es el juicio. Jesucristo, la base es Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. La base es Jesucristo murió en la cruz. Entonces, mirando mis obras, cuando tiene buena obra, se siente feliz, espiritual. Pero cuando ve mi obra, muy fea obra sale, ¿verdad? ¿No? Pelea, odia, luego muy flojo, carnal. ¿Sí? Por eso Satanás acusa. Por eso la base, aún soy así, Jesucristo murió y pagó hasta errores. Ese pecado, todo Jesucristo pagó. Por eso encima de bronce, el juicio de Dios, llevando la vida de creencia, esa columna. Si sacude, no sacude. Así, firme, ¿verdad? ¿No? Muy importante. Porque yo eso hablo. Muchos hermanos visitando diferentes iglesias, yo pregunto, ¿verdad? ¿No? Entonces, hermanos, ¿ustedes salvos? Sí, dice, ¿por qué? Yo ofrendando bien, diezmando bien, no soy rebelde, soy un manso, oveja de pastor de mi iglesia. Entonces ellos hablan. ¿Qué hablan? Sus buenas obras. Por eso, encima de sus buenas obras, llevando la vida de creencia. Pero en su vida también llega. ¿Qué llega? También llega, ¿no?
mirando situaciones, mirando problemas. Él también de repente sale. ¿Qué sale? O enojo, ira. Entonces cuando ve, oh, soy cristiano, salvos. ¿Cómo puedo pelear? ¿Cómo puedo odiar? Ese malo pensamiento, feo pensamiento, ¿cómo puedo tener? Así luego piensa, ¿verdad? ¿No? Porque esta persona, su base, ¿qué es? El bronce es, ¿qué es? Es su obra, su emoción, ¿verdad? ¿No? También alguna persona decide, toma muchas veces decisiones. No voy a tomar más cerveza. O nunca voy a tomar más cerveza. Una vez más tomando cerveza, no soy hombre, soy animal. Pero, así algunos toman decisión. Pero ¿cuánto tiempo dura? Los que muchos tomaron esa decisión, muchos convirtieron como perro. Hacia que no se puede. Por eso encima de bronce está hablando. Usted también, ¿qué le parece? ¿Cambia o no cambia usted? Un día muy feliz, un día muy triste, un día parece espiritual, un día soy muy carnal, ¿verdad? ¿No? Pero encima de esto, llevando la vida de creencia, todo fracasa. Luego Satanás acusa. ¿Cómo acusa? Tú no eres salvo, tú no eres hermanos. Dios odia. Mira, ese diácono, ¿cómo está mirando a mí? La verdad, soy tropiezo. Si yo saludando ni siquiera responde, soy carnal por eso. Satanás mucha manera acusa. Luego finalmente, ¿qué hace? Le saca de la iglesia. Luego lleva al mundo. Satanás usa su instrumento, destruye. Por eso esa columna así está escrito. Aquí, otras materiales. Capiteles, eso quiero hablar. ¿Sí? Capiteles, los capiteles, sus materiales, ¿qué será? ¿Qué será, hermanos? Plata, ¿sí? Por eso aquí color plata, ¿cierto, no? Tiene otra columna también, de adentro, de santo y aquí más, ¿sí? Aquí está. Y de columna, ¿sí? Escuchamos, ¿verdad? ¿No? Columna es, estamos hablando nosotros, salvos. Dios usa, ¿quién usa? Que vacío, está vacío nuestro corazón. Entonces en ese corazón está vacío, llena por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Luego Dios guía, ¿sí? Y entonces en esa base, los hermanos salvos de la iglesia, la base de la vida de creencia debe ser bronce. Siempre base es Cristo. La cruz murió, limpió. Pero muchos hermanos, mira, ¿qué mira? Mis obras, mis caracteres. Pero siempre discute. ¿Con qué tema discute? Tu carácter, así cierto, ¿no? Su carácter. Por eso, mi carácter feo, no sirve. Luego mirando espejo, intenta, ¿qué intenta? Soy buen carácter, soy bueno, no voy a enojarme. Así, ¿no? Ya practica. ¿Cuánto tiempo dura? Poco tiempo. Voy a cambiar, dice, voy a cambiar. Esforzando poco puede cambiar. Pero otra vez me cae. Sí o sí. Por eso la base es bronce. Después de recibir la salvación, Jesucristo. Jesucristo hasta ese defectos. Este es carácter. Todo es Cristo llevó. Jesucristo va a ayudar. Base, ¿cierto? No mirando nuestras condiciones. Y luego, y los capiteles, luego, las molduras, sus materiales será plata, ¿sí? Por eso aquí plata, sí. Y plata también en la Biblia explica. ¿Qué quiere decir plata, hermanos? Es un poco difícil, ¿no? Bronce ya entendieron bien. Pero la plata, redención, puede ser, ¿no? Pero en ese caso, la plata material, la plata es la gracia. Gracia de Jesucristo que redimió a nosotros la gracia. Puede mostrar otra imagen de columna del lugar santo y santísimo. ¿Hay? ¿No hay?
no hay. Porque seminarista Marlene me envió, ¿no? Ya sabía ya. Y aquí en ese caso, Éxodo capítulo 26. ¿Sí? Luego el versículo 26. El libro de Éxodo capítulo 26, el versículo 26. Harás también 5 varas de madera de acacia y para las tablas de un lado del tabernáculo. 27. Y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la vara en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las varas. También cubrirá de oro las varas. Ya. Qué imagen, ¿no? Que mostró. Que para entender más con imagen, ¿cierto, hermanos? Ya aquí más adelante, ese aquí mostrando. Ese ya cuando entrando la puerta del tabernáculo, entonces, y luego lugar santo sale, ¿no? Entonces, esa columna también, ¿sí? Luego, cuando esa columna, cuando así, plantando, tal vez se cae, ¿cierto, no? Puede caerse, ¿sí? Por eso, en ese caso, ¿qué hace? En ese caso, molduras, las varas está hablando, ¿no? Las varas. ¿Cuántas varas dice? ¿Olvidaron? ¿O durmieron? Por eso el examen sale 0 punto, hermanos. Muy importante eso, ¿no? ¿Cómo puede dormir? Ya, sí, todo muy importante. Por un lado, 5, ¿cuántas varas? 5 varas. Otro lado, 5 varas. Todos lados, 5 varas. Luego meter, sí, ¿cierto? Sí, meter. Entonces 5 varas. 1, 2, 3, 4, 5 así dice. Pero en el medio, ¿qué hace? Todo pasa, ¿cierto? Todo pasa. Por eso va a entender, no va a entender. 5 varas, sí, acá, ¿sí? Por eso que uno, y otra imagen tiene tal vez para que entienda otra imagen. Sí, entiende, ¿no? Ya otra imagen, más difícil. Está confundiendo. Otra imagen hay. Seminarista Marlene que me envió. Sí, tal vez eso puede entender, ¿cierto? Por eso 1, 2, 3, medio es adentro, ¿no? Por eso total, ¿cuántas varas? 5 varas, ¿sí? Pero no tanto importante estas cosas, ¿sí? ¿Qué más importante? Sí, eso haciendo sostiene, ¿verdad? ¿No? Para que el columna no se caiga, ¿sí? Columna puede mostrar la imagen de columna en el principio. Ya, ok, eso. Entonces, leyendo en el libro, ¿no? Éxodo capítulo 27, los capiteles, las molduras será plata, ¿verdad? ¿No? Es sobre plata, queremos hablar platas. Entonces, ahí nosotros leyendo esa parte, que esa columna para que no se caiga, ¿verdad? ¿No? Sí, como afuera columna también, que usando de los capiteles, las molduras y plata. ¿Plata qué quiere decir, dijo hermanos? La gracia, ¿sí? Ya, ¿plata qué quiere decir, hermanos? La gracia, ¿sí? Y primero, esa columna debe estar en la base de bronce, sí o sí. A Jesucristo murió nuestros pecados. Jesucristo ya recibió el precio, el juicio de nuestros pecados.
Creyendo esto, recibimos la salvación. Entonces, la vida de creencia, los hermanos cristianos, es la base de bronces. Pero esa columna también solito así, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando penteando fuerte, esa columna va a caer, no va a caer. Va a caer. ¿Sí? También como explicamos, esa columna Satanás, ¿sí? Acusándose, engañándose. Entonces muchos cristianos también se caen, fracasan. Libro de Hebreos leyendo, esa época de ese libro de Hebreos, para los judíos, los hebreos, que recibieron la salvación, creyeron en Jesucristo, pero cayeron, fracasaron, porque llegaba muchas persecuciones, situaciones, problemas llegando. Ellos no podían seguir, creer en Jesucristo, no podían seguir. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Ellos dejaron de Jesucristo, la fe, dejaron. Luego ellos, como fuera que no conoces a Cristo, como fuera que no creen en Cristo, cometiendo errores, pecados, ellos vivieron de esa manera. Por eso el libro de Hebreos, para ellos salieron. ¿Qué quiere decir? Después de ser salvos, esa columna solito puede sostener, hermanos. No, eso no se puede, por eso se cae. Justo ayer también, después de compartir, me preguntaba, pastor, entiendo, Jesús es la puerta. Ahora yo pasé la puerta, ¿qué quiere decir? Jesucristo murió en la cruz. Muriendo es Cristo en la cruz, ahí ya pagó mis pecados todos. Jesucristo recibió el juicio de nuestros pecados. Por eso ahora yo creo, soy salvos, justos. Yo entro adentro. Luego y pregunta, dice, ¿qué preguntas? Pastor, una pregunta. Siendo cristiano, siendo salvo, ellos no va a cometer verdad, si me pregunto. Hermanos, una pregunta. Siendo salvos, ahora entendieron. Entonces, si no comete pecado más, su vida es recto nomás, así anda, vive, hermanos. ¿Cómo va a responder eso? Porque algunos preguntan, soy salvo ahora, desde ahora no tiene que mentir, no tiene que enojarse, no tiene que pelear, no tiene que hacer malas cosas. Así preguntaba. ¿Está bien esta palabra, hermanos? No, en la Biblia no está escrito de esa manera. No está escrito de esa manera. Pero alguno tiene esa manera, así pensando, ¿no? Siendo cristiano, nunca tiene que mentir, dice. ¿Así alguien conoce, sabe así? Siendo cristiano, siendo salvo, nunca tiene que pelear. Peleando es pecado. Así ya piensa. Pero esa vida no es así. Si no mintiendo, no cometiendo pecado, está bien, muy bien. Recibiendo la guía de Espíritu Santo. Dios guiando, así puede vivir. Pero algunos hermanos, salvo cristianos, equivoca de nuevo. ¿Sí? ¿Equivoca o no equivoca? Usted también equivoca. Equivoca. Entonces, también otra pregunta. ¿Qué hizo? Si después de entender la salvación, salvos, otra vez comete pecado, ¿qué va a hacer? Dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes pensaron eso? Otra vez comete pecados, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Por eso esta mañana, quisiera compartir esa parte, columna. Dentro de la iglesia son hermanos, ¿cierto? Sí, cristianos. Que sea como un instrumento de Dios, que use instrumento de Dios. Siervo de Dios, columna, sostiene, ¿sí? Ese tabernáculo. Pero primera parte, en la base de bronce, sí o sí debe estar. Luego, solito esa columna no puede sostener, porque aunque somos salvos,
cristianos, recibimos, entendemos, ¿no? El Evangelio, pero frágil, dice, ¿sí? Débil, se cae, no se cae otra vez, se cae. Cuando se cae, Satanás rápido viene. Luego, ¿qué dice? Dios no va a bendecir, Dios contigo no va a trabajar. Tú estás lejos de Dios. Ya así, rápido Satanás viene, acusa. También tiene razón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tiene razón? Porque ¿qué vida llevando? Mirando novelas, televisiones. Luego domingo tampoco viene. ¿Sí? En vez de ofrendar, ¿qué hace? Compra mi zapato. En vez de diezmo, ¿qué hace? Compra mis necesidades. Entonces, Satanás rápido viene. ¿Qué viene? Luego, ¿qué dice? Tú no eres salvo. Dios jamás va a trabajar contigo. Sí, qué vergüenza, hermanos. ¿Por qué viene a la iglesia? Usted predicando el Evangelio, qué vergüenza. Tu vida está mal. ¿Con qué cara va a predicar el Evangelio? Tus vecinos, ¿qué dirán? Tú dices que soy salvo, soy cristiano, yo congrego iglesia, misión buenas nuevas, luego ya así viviendo, ni viene domingo, tampoco sirve, tampoco ora, pelea, odia, luego desea vivir lo más deseo. Ay, qué vergüenza. Ya Satanás habla, no habla. Habla. Cuando escuchando ustedes, ¿qué hace? Amén, 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 aleluya. Soy tropiezo, no sirve, mejor, nunca voy a venir más a la iglesia. Acercándose de pastor, en vano. Muchas veces hablando, ¿qué cambió? Igual, mejor. ¿Qué mejor? ¿Cuál es mejor? Luego se aleja. Luego Satanás usa. Luego vive según su deseo, cometiendo, corrompiendo, así vive. Entonces esa vida feliz llega a muchas condenaciones. Cometiendo pecado, ¿cómo puede dormir bien? No se puede. Condena, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por eso a través de esa columna, ¿sí? Los capiteles, las molduras, ¿será? ¿Qué material será? Plata, plata, plata. Por eso, ¿qué hace? De ahí, y igual que esa imagen, esa foto, así plantando, y ahí y no se cae. Entonces, para que no se caiga esa columna, usando ese materiales de plata. ¿Plata qué significado tiene, dijo hermanos? La gracia, hermano, la gracia. La gracia. La gracia, ¿cómo suena esa palabra, hermanos? La gracia, ¿cómo suena? Excelente, ¿verdad? ¿No? Suena bonito. Una pregunta. Esa gracia del Señor, ¿a quién llega? ¿A quién? ¿A quién llega? ¿A quién llega esa gracia? San Juan capítulo 8, ¿no? Leyendo sale una mujer adúltera. Todo el mundo quiere apedrearla a ella. Luego insulta. Verá, prostituta, en nuestro pueblo no puede suceder. Mala. Luego la gente habla. Luego escupe. Luego espera para apedrearla. Entonces ella escucha todo, escuchando. Luego, ¿qué responde? ¿Qué responde ella? Fea, prostituta. Que ella escuchó, ¿no? Después, ¿cómo hace ella? No puede responder nada, agachándose su cabeza. Aunque insulta, habla. Ella nada puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Ella, soy pecadora. Soy sucia. Soy necia. Soy nada. Soy digno de escuchar esta palabra. ¿Entiende, hermano, no? Ahí llegó la gracia. Pero otros, sucia, feo, vete. ¿Cómo puede hacer? Ellos todo lo que hablaron, así, que soy mejor que ella. Tengo razón.
Soy digno de gritar. Soy digno de escupir. Soy digno de arrojarla. En ese lugar está. ¿A dónde llegó la gracia? ¿A dónde? Oh, esa mujer llegó. ¿Qué corazón tenía, hermano? Soy digno de escuchar estas cosas. Soy digno, soy nada. La gracia, palabra muy buena, hermanos. Recibir es gran bendición, pero no cualquier persona llega a la gracia. La gracia llega a un corazón humilde, hermanos. ¿Qué estoy hablando, hermano? Algunos hermanos, soy salvo, no tengo pecado, Dios va a cuidar. Así, solo. En la base de eso, Cristo murió, limpió mis pecados. Pero solo, fácilmente se cae. Satanás lleva. Lo que hace, comete pecados, llena de condenaciones. No hay paz en su vida. No hay tranquilidad. No tiene vacíos. Entonces no come bien. No tiene plata, gana bien. No hay. Satanás agarra, luego destruye. ¿Por qué? Esa columna necesita, sí o sí, sostener. Solito no se puede. ¿Cierto, hermano? Como esa columna dentro del lugar santo, santísimo también. A través de las varas. ¿Sí? Porque columna se cae, fracasa, sufre. Satanás otra vez destruye nuestras vidas. ¿Qué hace? Las varas conecta, ¿cierto, hermano? Las varas. En ese caso, eso. ¿Qué es? Capiteles, las molduras, la gracia, hermano. Gracia. ¿Qué gracia? Gracia del Señor Jesucristo que redimió a nosotros la gracia. Pero esa gracia no todos los hermanos llegan. ¿En quién llega? Humilde, hermanos. Como igual que esa mujer adúltera. Reconoce. ¿Qué reconoce? Soy digno de escuchar. Fea, sucio. Tú fracasaste. Tú destruiste. Sí, verdad. Yo destruí mi hogar. Yo destruí mis hijos, mis vidas. Yo no puedo hacer. Es cierto. Una persona humilde. Por eso yo necesito. ¿Qué necesito? Esa gracia. Esa gracia. Llega. Pero algunas personas. Tú eres malas. ¿Cómo puede vivir así en nuestro pueblo? Vete, te insulta. Soy digno de, ¿sí? Habla. Porque tengo razón. Eso. Ellos no recibieron la gracia. Ellos todito llegaron la maldición, hermano. Maldición llegaron. Ya, Santiago, podemos ver Santiago capítulo 4. Ustedes buscando el libro de Santiago capítulo 4. Ya, Santiago capítulo 4, versículo 1. Ya, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no os pedís. Ya 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice. Aquí explicando, hermanos, ¿sí? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros, ¿qué quiere decir? Entre familia también, matrimonios, padres, hijos, entre hermanos en la iglesia, entre personas. Sí, entre ellos, ¿qué llega? Guerra, luego pleitos. ¿Por qué llegando dice eso?
Versículo 12. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no y pedís. Entonces, finalmente, leyendo, llegando, porque esa guerra, pleitos, ¿de dónde llega? Por mi deseo, deseo, ¿verdad? ¿No? Mi deseo. También nuestras razones llegan. Como hablamos, esa mujer adúltera. Entonces, esa mujer, después de cometer pecado, trayendo ante Jesucristo, no tenía nada, ¿verdad? ¿No? Elia necesita la gracia, ¿verdad? ¿No? De Señor Jesucristo. No da la gracia, no se puede vivir. Entonces, Elia, aún la gente hablando todo, solamente, ¿qué hace esa mujer? Solamente, ¿qué hace? Acepta. ¿Cierto, hermano? ¿No? Acepta. Pero otra persona, ¿qué hace? ¿Qué habla a esa mujer adúltera? Oh, tú eres sucia. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón, sucia, porque estaba adulterando. Luego usted es prostituta. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Aunque palabra muy fea, si daña, hiere al corazón de la mujer, pero ella, mujer, ¿qué hace? Escuchando, oh, tiene razón. Acepta, no puede decir. En ese corazón llegó la gracia, hermanos. Después de recibir la salvación, hermanos, nosotros, en la muerte del Señor Cristo, ya no hay más pecado. Limpios, hermanos, justos. Luego llevando la vida de creencia como solo columna. También se cae, fracasa fácilmente. Por esa razón Dios habló que apoye, sostenga. ¿En qué manera? Los capiteles, las molduras, ¿verdad? ¿No? Sí, sostiene, agarra, para que no fracase, no se cae. Eso es la gracia, hermano, gracia. ¿Qué gracia es, hermano? La gracia del Señor es Cristo, que redimió a nosotros. Éramos pecadores, éramos frágiles, éramos débiles, pero después de recibir la salvación, así, como dice, parados, sirviendo el Evangelio, ofrendando, alabando, luego viniendo, escuchando, cambiando mi vida y solito. Luego piensa, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? A Dios me ha dado la gracia. Soy líder, soy salvo, cristiano, no tengo pecado. Luego se aleja. ¿De dónde se aleja? ¿De dónde se aleja? De esa gracia. Con fuera ahora yo puedo hacer. Se llama enaltecido. Cristiano enaltecido. Hermanos enaltecidos. Entonces esta persona alejado de la gracia. Aunque salvo, a través de la muerte del Señor Cristo, salvos. Entonces Dios juntos, camina, trabaja, ¿sí? Guiándos. Pero esta columna, ¿cómo está? Está alejado de la gracia. Entonces Dios no trabaja esta persona. Aquí ya vamos a versículo 3, ¿no? 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después de recibir la salvación, hermanos, nosotros acercándose de Dios humildemente, aunque soy salvo, Dios, soy frágil, humanos, otra vez puedo caer. Satán otra vez me engaña, otra vez va a cometer pecado, va a sufrir. Ayúdeme, humildemente, humillándose. Entonces en esta persona va a llegar la gracia. Si así sostiene, agarra esta persona. Luego sigue, va a usar, trabajar grandemente. Pero lamentablemente muchos hermanos cristianos
Después de entender la salvación, después de recibir la salvación, ¿qué sucede? Mucho se cae, aleja de esa gracia de Dios, enaltecido. Ese es muy peligroso, enaltecidos. Aquí versículo ya 4, vamos a ver. 4, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, alejado de la gracia. Sí, alejado, porque no necesito la ayuda de la gracia de Dios y puede hacer. Como está parado con fuera, que yo hice, yo estoy bien, luego yo puedo hacer, luego ahí, alejado de la gracia. Por eso se cae, ¿sí? Comete pecados, luego sufre de nuevamente. El versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Después de recibir la salvación, Jesucristo mora. Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén, hermano. Usted esta mañana también a través de Jesucristo, pasando la puerta de tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo ya pagó mis juicios, mis pecados. Creo, Él me salvó. Soy salvo, limpio. Yo no estoy hablando, yo no mentí, no cometí pecado. No estoy hablando, soy sucios, cometimos, soy pecador. Pero Jesucristo murió por mis pecados. Eso creo, soy salvo, limpios. Después de recibir la salvación, ¿qué hace? Jesucristo mora en nosotros. El versículo 5 dice, ¿cierto, hermano? Si usted también así entendieron, recibieron la salvación, hermanos, ¿usted también recibieron la salvación? Entonces, Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Aquí 5 otra vez. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dice. Entonces aquí celosa, ¿verdad? ¿No? Envidia que Jesucristo mora en nosotros, hermanos. Jesucristo es Rey de Reyes. Jesucristo todo podemos hacer, ¿verdad? ¿No? Hablando, es en la puerta, tiene 4 materiales. Color azul. Azul habla Dios, color de cielos. Dios mismo es Jesús. Luego, después, lino torcido. ¿Qué es lino torcido? Con ese lino torcido, hilo cosiendo, hizo la puerta. Entonces, aguja. Ese hilo pone. ¿En dónde pone? Aguja. ¿Dónde? Primeramente, aguja donde vaya. Si hilo, ¿qué hace? Sigue detrás de hilos. Cuando aguja se queda, hilo se queda. No tiene su voluntad. Jesús es siervo. San Juan capítulo 5 también dice. Por mí mismo no puede hacer nada. Hace la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿No? Como un siervo habla, ese lino torcido, hermano. Púrpura, el color de reyes. Se puso vestimentas, reyes. Luego ya carmesí, color hombre, ¿verdad? ¿No? Carmesí, ¿qué color es? Rojo, color hombre. Jesús es hombre, perfecto hombre, como vino como hombre. Si hijo de hombre explica en la Biblia, ¿cierto? 4. Ese 4 materiales hecho la puerta. La puerta, ¿sí? ¿A quién está hablando, hermanos? ¿La puerta quién es? Pues Cristo, hermanos. Es Cristo. Es Cristo estamos hablando. Imagínense, es Cristo Dios mismo, reyes. También no vive según su voluntad, sino voluntad de Dios, ¿cierto, hermanos? Por eso es Cristo, recibió todas las cosas. Levantó Dios encima de todos, ¿verdad? ¿No? Para que
toda la criatura reciba su orden. Por eso Jesucristo tiene ese poder. Por eso cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando las olas, tempestades, si Jesucristo habló, ¿qué dijo? Enmudece. Entonces las olas, ¿qué pasó? Así, ¿cierto? O es Cristo Rey. Es Cristo poderoso. Por eso Dios dio esa potestad, ese poder. Cuando una persona endemoniada antes Cristo vino, es Cristo como echó en demonios. ¿Cómo echó? O sal, así, ¿verdad? ¿No? Entonces, demonio, ¿cómo salió? Sí, gritando salió. Porque en Jesús dio, ¿qué dio? Ese poder, hermanos, que obedezca. Igualito, hermanos. Adán, ¿conoce a Adán? Cuando Dios creó, Dios, después de crear a Adán, Adán entregó. ¿Qué entregó? Igual que misma potestad. Por eso Adán dirigía todo, ¿cierto? Obedecía todas las criaturas. Pero lamentablemente Adán cometió pecado. Después de cometer el pecado, él vivía. ¿En qué manera vivía? Según su deseo de la carne, hermanos. Perdió todo Adán. Por eso Adán, ¿verdad, no? Cuando estaba con Dios, cuando recibiendo esa potestad de Dios, él dirigía a todos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero después de cometer pecados, no, ya no obedece más. Cuando trabajando en la tierra, ¿qué produce para Adán? Espinos. Espinos también. ¿Qué más? Cardos. No obedece más, dice, hermanos. Porque Adán cometió pecado. Porque él perdió esa potestad. Pero aquí Santiago capítulo 4 leyendo. Si nosotros recibimos la salvación, si recibimos es Cristo por la fe, Dios no dio. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Esa potestad. Porque Jesús mora en nosotros. Cuando estaba Jesús en este mundo, Él todo ordenó. Él solucionó todo ya. Entonces usted esta mañana respondió un milagro maravilloso. ¿Qué es? Jesús mora, dice. ¿En dónde mora? ¿Usted mora? Creo que no mora. Jesús mora, no mora, hermanos. Mora. Entonces Jesús morando en mí, ustedes igual. Dios desea que a través de los hermanos salvos que recibió la salvación, Jesús mora en nuestros corazones, igual. Dios desea trabajar, llevando ese el evangelio. Mucha persona que escuche reciba la salvación. ¿Verdad? ¿No? Sí, aquí. Pero versículo ya 6. Sí, aquí ustedes pueden leer, versículo 6, ¿encontraron? Ya 1, 2 y 3. Sí, ya Dios da, dice da. Si ustedes recibieron la salvación, entendieron ese el evangelio, Dios desea, ¿qué desea? Quiere dar más gracia. Entonces nosotros humillando, aún recibiendo la gracia de Dios, pero reconocer, ¿qué reconocer? Aún soy salvo, aún Dios me utiliza, aún Dios me da la gracia, soy nada, soy nada. Yo no puedo hacer por mí mismo. Otra vez va a cometer pecado, otra vez va a caerme otra vez, va a recibir vergüenza. A mi vida será si pobres, miserables, humillantes. Entonces Dios va a usar más esta persona. Amén. ¿Entendieron, no, hermanos? Va a recibir. Pero Satanás al revés. Sí o sí va a hacer caer
los hermanos salvos cristianos. ¿En qué manera? Aquí leyendo versículo 6, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, soberbios. Por eso Satanás toda la manera en la iglesia trabaja. ¿En qué manera trabaja? Alza, enaltezca. Tú eres salvo, tu vida cambiaste, tú estás sirviendo bien, ya, tú estás predicando, una persona recibió la salvación, ya a través de tu servicio así está. Y Satanás así, engañando que hace, besando nuestro corazón. Luego enaltece. Cuando una vez enaltece, ya se aleja de esa gracia del Señor Cristo. Ya termina, Satanás agarra. Luego usa estas personas, ¿sí? Solo. Luego solo. ¿Qué hace? Lleva a Satanás. Luego no escucha de otra persona. No escucha. Que tiene lleno de razón. Lleno de razón. Por eso alguien hablando no puede escuchar. Ya está alejado de la gracia. Que yo sé. Yo tengo razón. ¿Qué habla? Yo sé eso. Yo puedo hacer. No me diga eso, ya sé. Luego no puede escuchar más esta persona. Podemos buscar, hermanos, Gálatas. ¿Usted el libro de Gálatas tiene? Sí. El versículo 5, hermanos. Perdón, Gálatas capítulo 5, el versículo 16, ¿no? 5, 16. Ya digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo hablamos? Muy importante esta mañana, hermanos. Si ustedes en verdad, por la fe, aceptando nuestro Señor Cristo, Él salvó, limpió mis pecados. Yo creo, yo era malo pecador, pero ahora creo, soy ahora justo, limpio, no tengo hoy pecados. Entonces en esta persona Dios regala esa potestad, Espíritu de Dios, morando, Jesús morando, para que a través de los hermanos que vea la obra de Dios. Luego, humildemente, sigue con Dios, con este Evangelio. Dios va a dar más gracia. Utiliza, igual que es Cristo, ¿sí? Reinando, dominando todo el mundo. Va a ver. Pero hermanos, después de recibir la salvación, aunque es Cristo mora en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Pero ese poder, esa potestad, usa para mí, para mi deseo, como Adán, hermanos. Usando para mi deseo, para mi carne, Dios no puede trabar. ¿Sí? Tampoco ese potestad, ese poder, Dios no va a dar a estas personas. ¿Cierto, hermanos? Por eso vive, aunque siendo salvo, hermanos, no tiene pecado, soy cristiano. ¿Qué vida lleva? Sin fuerza. Luego sigue deseo de la carne. Sí, así vive. Pero los hermanos, sí, humildemente. Soy nada. Sí, Jesucristo murió por mí. Viviré para el Señor. Luego seguiré este Evangelio. Entonces Dios, esta persona va a bendecir, dando más gracia, trabajando, viendo la obra de Dios. Dios va a usar grandemente, hermanos. Luego fuertemente va a ver. Luego, ¿qué dice? Jesús, ¿qué dijo? Cuando ve demonio, ¿qué dijo? Sal. Entonces el demonio sale, no sale. Me da miedo, grita, ¿cierto? Es Cristo Rey de Reyes, así, poderoso. Tengo miedo, sepa. Luego, esas tempestades, cuando molesta,
Escrito que dice, cállate, tu boca chata, cállate. Entonces, ¿se calla o no se calla? Se calla. Ante ustedes igual. Todo el mundo se rodilla, se rodilla. Luego Dios va a mostrar. Amén, hermanos. Esta mañana Dios tanto desea, hermanos. Humillar, humillando. Soy nada, reconozco. Otra vez puedo caerme. Otra vez puedo cometer. No quiero vivir esa vida. Necesito la gracia de Dios. Me da la gracia. Me usa. O sea, a través de nosotros. Ustedes, aquí todo Bolivia será. ¿Qué será? Salvo, hermano. Luego mucha gente recibiendo la salvación, ¿verdad? ¿No? Aquí en Bolivia. Sí, tal vez tenemos muchas situaciones económicamente. Pero aquí uno a uno recibe la salvación. Usted predica, vive para el Evangelio. Dios cuando mirando aquí, aquí Bolivia, La Paz mirando, Dios, ¿qué sentirá? Tiene mucha esperanza, ¿cierto? Porque hermanos, humildemente viviendo para el Evangelio. Entonces Dios va a bendecir nuestro país. Aquí, La Paz también. Amén, ¿no? Amén. Sí, esta mañana hasta aquí compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos. Cristo es la puerta, es para entrar cualquier edificio, la casa, sí debe pasar por las puertas. No pasa por la puerta, son ladrones, malos. Dios Padre, igual. Para entrar al reino de los cielos, sí o sí debemos pasar a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Mirando a la cruz, Jesucristo, Hijo de Dios, no cometió nada malas cosas. Pero ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Él pagando nuestros pecados, recibiendo juicio de Dios de nuestros pecados. Ya pagó, ya limpió, ya rescató a nosotros. Nos ha dado esa vida eterna, la salvación. Ahora nosotros entendemos, ahora también recibimos la salvación. Somos salvos, limpios. Algo hicimos bien, por eso salvos. No, somos sucios, somos inmundos, llenos de maldad, pecado tenemos. Pero como Jesucristo ya pagó, limpió, por eso somos limpios y justos. Después de recibir la salvación, igual, nosotros necesitamos tu gracia, misericordia. De vez en cuando equivocamos, cometimos nuevamente. Ahí en ese momento, verdad, soy frágil, débil. Si me equivoqué, yo confié, enaltecido mi corazón. Dios, Padre, tenga misericordia. Acercamos de usted de nuevo, necesito su gracia. Así acercándose de Dios, Dios dando su gracia, su misericordia. Nuevamente Dios agarrando cada uno de los hermanos, nosotros va a trabajar, va a llevar ese evangelio a todos lados. Esta mañana estamos muy agradecidos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Y aquí el presentador va a dar el anuncio. Sí, muchas